que nuestro programa pasa. Entonces, él muestra unas mochilas y unos tejidos y dice, esto tenía un significado en algún momento, pero ahora se hace de forma y la gente no entiende el significado. Entonces, nosotros queremos hablar de la cosmogonía y de todo eso. Bueno, otra pregunta, esta está más fácil. A ver, si quieren hablar, escribir en el chat. Ellos dicen que están haciendo un círculo de palabras y explican por qué la forma del círculo. Tienen una simbología para ellos hablar en un círculo. Bueno, esperemos un minuto más a ver quién falta. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Se vieron el maratón del stand de los besos? ¿Aló? No. ¿Me oyen? Sí, Señor. señor. Yo soy el que no los oigo. ¿Aló? Aló. Diga algo, Pineda. Ahí estoy hablando. No los escucho. Oh, chingame. ¿Hablen? Aló. Ok. Ya los escucho. Ahora sí. Listo, profe. Me estaban contando que el stand de los besos 2. ¿Y eso qué es? Ay, no me va a decir que no tiene Netflix. Y no, me lo contaron. Eso es para los ricos, profe. Pobre, ¿no? Sí, eso es para los que tienen plata. Ok. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? De Netflix. Ah, ¿tampoco tienen? Yo pago 16,000 por una pantalla. No, a nosotros nos toca es puro Pelis Plus. Repelis. Repelis, sí. Y Puro cine calidad. Pelis Play. Bueno, está bien. Entonces, Puro películas en YouTube, gratis. retomemos. Ah, sí, de las hindúes. A ver, entonces, la semana pasada vimos el péndulo simple. Entonces, cogimos y estiramos esta vaina, lo separamos un ángulo teta de su posición. La pepita está amarrada de una cuerda que tiene longitud L. Analizamos las fuerzas, entonces esas las escribimos acá. Para abajo tenemos la masa por la gravedad, que se llama peso. Para acá arriba esta azulita se llama tensión, que es la de la cuerda. Y la tensión la dividimos, mentira, no la tensión, la gravedad la dividimos en sus coordenadas con respecto a este eje de coordenadas moradito. Entonces cogimos esta componente y esta componente y las dedujimos. Dado que lo único que nos interesa es lo que está sobre el eje X', entonces la que usamos fue esta. ¿Listo? Esa la colocamos acá en esta ecuación de Newton. Entonces dice, la sumatoria de las fuerzas en X, entonces, menos mg por el seno de teta, menos porque va hacia la izquierda en este plano cartesiano, va para allá. Eso debe ser igual a masa por aceleración, pero la aceleración la escribimos como la segunda derivada del arco que describe esta vaina, que lo pinté aquí, arco S. Luego usamos una ley, digamos, de la geometría que dice que el arco
es equivalente a la longitud multiplicada por el ángulo que se separa de la posición de equilibrio. Esta longitud sería el radio del círculo que esa vaina puede describir. Y cuando sacamos los diferenciales, entonces esta se tiene que mantener constante y los diferenciales nos quedan de esta manera. Esos diferenciales los metimos en la segunda ley de Newton. Entonces, al lado izquierdo sigue la ecuación igual, al lado derecho reemplazamos por L de 2 teta de t cuadrado. Cancelamos las masas, pasamos la longitud a dividir y entonces nos quedó esta ecuación. Sin embargo, no se parecía todavía a la del movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué hicimos? Aproximamos el seno de teta a teta, asumiendo que el ángulo es bien pequeñito. Cuando se hace eso, la ecuación queda igualita. Solamente que cambiamos x por teta y cambiamos este w, que en el resorte era k sobre m, lo pasamos a variables del péndulo, la gravedad y la longitud del pendulito. A partir de la ecuación, encontramos entonces estas. Omega es la raíz cuadrada de g sobre L. El periodo es 2pi sobre omega, entonces es 2pi raíz de L sobre g. Y la frecuencia normal, 1 sobre periodo, y obtuvimos esto. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, les voy a dictar. Un man que se llamaba Christian Huygens, que era el mejor hacedor de relojes de la historia, dijo que la unidad de longitud se podía definir como la longitud de un péndulo simple que tenía un periodo de 1 segundo. Es decir, si ustedes me cogían un péndulo, armaban un péndulo y lo armaban de tal longitud que tuviera exactamente un periodo de 1 segundo, entonces ustedes podían definir el metro. Pero ojo, vamos a ver. Entonces, nuestro problema es el siguiente. ¿Qué tan corto sería entonces la unidad de longitud si se hubiera seguido esta sugerencia? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta que es la rojita. Ya sabemos cuál es el periodo que tenemos. Ya sabemos la gravedad. Lo que queremos es encontrar esta longitud y definir el metro a partir de esta. Entonces podemos simplemente despejar. Desde la ecuación yo tengo t igual a 2pi y voy a separar en dos raíces porque lo puedo hacer. Raíz de L sobre raíz de G. De manera que yo puedo despejar. Entonces mire, voy a dejar la raíz de L acá y voy a despejar. Pues tengo aquí el periodo. Paso a multiplicar la raíz cuadrada de la gravedad y paso a dividir 2pi. ¿Listo? Elevo a ambos lados al cuadrado. Entonces se le queda igual a t al cuadrado por g sobre 4pi al cuadrado. Por favor, hacen esa operación. A mí me da 0.24. Listo. 0,24. Miremos las unidades. Entonces la gravedad está en metros sobre segundos al cuadrado. El periodo está en segundos, pero fíjese que está elevado al cuadrado. 4pi cuadrado es un número, entonces, pues evidentemente simplemente se cancela esto y esto y me queda en metros esa vaina. ¿Listo? Entonces, píllese. Si hubieran seguido el patrón que decía Huygens, entonces el metro
hubiera equivalido a 24 centímetros de los que nosotros usamos. Pues súper chiquito esa vaina, ¿sí o no? Entonces no era como muy óptimo la definición del patrón. Sin embargo, perfectamente pudo haber sucedido. Como ustedes se pueden dar cuenta, realmente son convenciones que personajes que trabajaron en la física se inventaron. Y algunas son útiles y otras dijeron, no, pues no, mejor no le hagamos caso a esa vaina. Listo, entonces hasta ahí da el péndulo simple. Pero habíamos dicho, estábamos mirando otros tipos de dispositivos que funcionan con movimiento armónico simple, aparte del sistema masa-resorte. Entonces hay hartos. Ahora miremos uno que se llama el péndulo físico. ¿En qué consiste el péndulo físico? Pues vamos a hacer un dibujo y luego miramos. Ayer un profesor hizo un medio nepe en la clase de alguien y ese alguien lo puso y toteado de risa porque era, ya me acuerdo, era termo y dibujó un termómetro. ¿Un termómetro con qué forma? Con forma de nepe. Uy, Hay que tener cuidado con ustedes porque lo postean a uno ahí en el WhatsApp. ¿pero no se dio cuenta? ¿En serio no se dio cuenta? ¿No? No, profesor, no fui yo, pero el profesor que fue, No, sí, él. que Él estaba no se dio cuenta. cumpliendo con sus labores. Pero sí lo ponen a uno. Si se descuida uno sale en las confesiones justas. Bueno, listo. Entonces píllense. El péndulo físico básicamente es cualquier cuerpo que ustedes cojan por un ladito, como por ejemplo coger la calculadora o el celular por una de las esquinas y dejar que se balanceen sus dedos como si fuera un péndulo. Entonces esto que yo dibujé acá que parece una pera y que espero que no tenga forma de nada más, imagínense que es un pedazo de madera, ¿listo? Solo que es más grueso hacia la parte de abajo. Yo le clavo acá en este punto, lo voy a dibujar con color verdecito, yo le clavo acá una puntilla y lo pego a la pared, ¿listo? El centro de masa de un cuerpo, ¿ustedes saben qué es? Ustedes no ven sino mecánicos, donde luego quedan pasan el eléctricas, ¿cierto? ¿Tiene que ver con el punto de equilibrio? Más o menos. Entonces, el centro de masa es un punto geométrico y se asume que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo actúan en ese punto. Entonces, este cuerpo, ustedes cuando hacen física lo podrían reducir a un punto que se llama así, centro de masa. Y ustedes dirían, ese punto tiene toda la masa concentrada ahí
y todas las fuerzas actúan sobre él. Por ejemplo, entonces podrían pintar que la masa por gravedad y que si hay fricción, entonces algo, yo qué sé, algo para allá y algo para allá, lo que fuera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes que les gustan los carros y toda esa mierda, ustedes saben, ay, perdón, yo no debí decir groserías. Ustedes saben que si ustedes bajan la suspensión del vehículo, ustedes bajan el centro de gravedad, ¿sí o no? La idea de hacer esto consiste en tratar de que el vehículo tenga la mayor estabilidad posible y no se vuelque en las curvas. Entonces, cuando nosotros bajamos la suspensión, lo que hacemos es cambiar la distribución de la masa, y cuando ustedes cambian la distribución de la masa, el centro de masa se desplaza. Entonces, bajan la suspensión, el centro de masa del vehículo baja más, se pega más al suelo, y el vehículo, por lo tanto, es más estable porque las fuerzas que actúan están más abajito. ¿Listo? Entonces, ese centro de masa tiene una forma matemática para encontrarse, que es básicamente, venga a ver si me acuerdo, la sumatoria de las masas por sus posiciones, y todo eso dividido en la sumatoria de las masas. O sea, sumatoria de las masas por sus posiciones sobre la masa total del cuerpo. Entonces ustedes lo que hacen es cogen un pedacito chiquito que se llame delta M, un delta de masa. ¿Listo? Y ustedes saben más o menos a qué distancia se encuentra del origen de coordenadas, que en este caso va a ser este. ¿Listo? Entonces, yo cojo este pedazo de masa y lo multiplico por esta distancia y obtengo entonces, esto sería el delta masa 1. ¿Listo? Pero puede que yo tenga otro delta masa 2 por aquí. Así. Y entonces la distancia a ese sería esta. Entonces yo se lo podría llamar delta masa 2. Y así sucesivamente con todas, hasta que ustedes sumen todos los pedacitos de masa. Entonces esta vaina, el centro de masa es algo que se conoce como promedio ponderado. ¿Por qué ponderado? Porque lo multiplico por cada pedacito de masa, ese es el que le da su peso estadístico, y divido sobre la masa total. Es como cuando ustedes hacen el promedio de sus notas. Me saqué 3.5, me saqué 2.5, me saqué 1.5, suman esa vaina y dividen ¿en cuánto? No les escuché. En la cantidad de notas. Exactamente. Ahora, cuando tienen una nota que vale un porcentaje distinto de la otra, ¿qué hacen? Multiplican por el porcentaje. Me saqué un 1.5 que vale 0.3 o 30%, más me saqué un 2 que vale un 40%, o sea, por 0.4, etcétera, etcétera, etcétera. Y dividen en el porcentaje total. ¿Cuánto vale el porcentaje total? Pues 100 o 1. Entonces, eso que ustedes hacen es también promedio ponderado. En este caso lo hacemos es con las masas y sus posiciones. Eso es el centro de masa, ¿listo? Entonces voy a borrar acá este pedazo para que no se vea tan maluco. Listo. Entonces, volviendo a nuestro tema. El centro de masa está a una distancia, llame V, del punto donde clavé la puntilla, que es el eje de rotación. ¿Listo? Ahora fíjense, si ustedes sueltan el cuerpito, entonces esta vaina baja y va a quedar una línea y el centro de masa va a quedar como por acá, o por acá, donde sea. ¿Listo?
Yo lo que hice fue, como con el péndulo, mover el centro de masa un ángulo, un arco, subirlo para allá, un ángulo teta. ¿Listo? Y otra vez yo puedo soltar esa vaina y entonces el centro de masa va a ser este. Es el centro de masa el que nos interesa porque él es el que va a hacer la rotación en la forma pendular. ¿Listo? Entonces, tenemos que agregar más. Entonces vamos a mirar. No hay necesidad de hacer el sistema de fuerzas acá. Las fuerzas se mirarían en este punto y serían idénticas a esta. Entonces, por lo menos el lado izquierdo sería idéntico, que es la fuerza que hace que se vaya esto nuevamente para la izquierda y haga toda su rotación. Menos mg por el seno de teta. Es exactamente lo mismo, porque fíjense que lo induce es este vector componente de el peso. En el péndulo físico es idéntico. Entonces podemos escribir nuestra ecuación, por lo menos en el lado izquierdo, menos mg por el seno de teta. Solamente que hay un pequeño problema. Nosotros tenemos que usar la segunda ley de Newton, pero para los cuerpos que rotan. Entonces escribamos la segunda ley de Newton para la rotación. Esa se escribe de la siguiente manera. Sumatoria de todos los torques es igual a I por alfa. Yo les voy a explicar antes pues de escribir esto qué coño sucedió porque ustedes se lo perdieron. Gracias a que ustedes no ven ese curso. Ustedes y sistemas no ven ese curso y el resto de las ingenierías sí. Es una física extra. Pero recuerden que la segunda ley de Newton normal dice fuerza igual a masa por aceleración. Cuando las cosas están rotando, nosotros decimos torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Las mismas vainas, la misma forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que estamos hablando de rotación. ¿El torque qué es? Entonces yo tengo una puerta. El torque se puede describir como, esto llamémoslo R, la distancia que hay entre las bisagras de la puertica y el picaporte, que es donde yo la abro. ¿Listo? Y yo tengo que hacer una fuerza en ese picaporte, o para adentro o para afuera. Entonces, el torque normalmente, en la forma vectorial, se escribe R cruz F. Es decir, el torque es un producto vectorial, un producto cruz, entre la distancia que hay desde el punto de rotación a donde yo hago la fuerza, que es acá en el picaporte, cruz justamente el vector fuerza. Entonces acá viene la pregunta. Normalmente cuando ustedes abren esta puerta, su brazo hace la fuerza para adentro o para afuera. No es para arriba o para abajo, es para adentro o para afuera. Lo estamos viendo en perspectiva. Ustedes no se van a hacer fuerza acá. Ustedes no abren la puerta desde este punto. ¿Por qué? ¿Alguien ha tratado? En este mismo instante, vayan a la puerta y traten de abrirla desde el punto más cercano a las bisagras. Háganle, papis. Se machuca los dedos. No. Haga la fuercita ahí. Hernia. Tienen que ejercer mayor fuerza para poder abrirla. Exacto, tiene que hacer muchísima más fuerza. El punto óptimo de fuerza es en un punto lo más alejado posible de las bisagras. Ahora, la segunda cuestión. ¿Qué pasa si ustedes se hacen paralelos a la puerta? Es decir, si ustedes hacen su fuerza aquí. ¿Abren esa puerta?
¿Qué pasa si ustedes se paran acá por el lado de las bisagras y hacen la fuerza ahí? ¿Pueden abrirla? No. No. Usted necesita hacer un ángulo con el vector brazo, lo llamamos en este caso. Usted necesita hacer un ángulo. Entonces, supongamos que es este ángulo. ¿Listo? Acuérdense que este de arriba y abajo es para adentro y para afuera. Esa es la cuestión. Entonces el torque es más eficiente y vamos a mirarlo matemáticamente. El torque así en valor absoluto se puede escribir como R multiplicado por F, las magnitudes, por el seno de teta. ¿Cuándo esta vaina es máximo? Cuando este vale 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando el ángulo vale. Entonces, si este es R y este es F, cuando este ángulo vale 90 grados, el seno vale 1 y el torque es máximo. Y el torque es mínimo cuando la fuerza se hace, y este es R, voy a hacer la fuerza con otro color, cuando la fuerza o se hace en la misma dirección o se hace en la dirección contraria. Porque el ángulo entre los dos vale o 0 o 180 y esto se vuelve 0, el torque se vuelve 0. Por eso, si usted empuja de acá o empuja de acá, la puerta no se va a abrir. ¿Listo? Entonces, torque es análogo al concepto fuerza, pero para la rotación. ¿Listo? Ese sería nuestro primer concepto, que es este. Ahora, el momento de inercia, este I, ¿qué coños es esa vaina? Entonces, fíjense que la ecuación es absolutamente análoga en todos los puntos. Entonces, el momento de inercia debe ser análogo a la masa y la aceleración angular debe ser análoga a la aceleración lineal. ¿Qué significa esa vaina? Pues el momento de inercia es ahí. Lo que dice es, bueno, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es poner a rotar esa vaina? Simplemente es eso. Fíjense que la masa, en el caso lineal, la masa en este caso, simplemente dice, pues parce, para que haya más aceleración usted le tiene que meter más fuerza si la masa es muy grande. Traducción, pues muy puta empujar una tractomula, ¿cierto? Pero es muy fácil empujar a un compañero. Ahora, pasemos eso a la rotación. El momento de inercia dice, yo tengo un timón de un vehículo, vamos a suponer que no está agarrado a la suspensión, sino que simplemente está ahí sueltico sobre la tuerquita que lo agarra al centro, al eje. Girar ese timón es muy fácil. ¿Por qué? Porque es que entonces ahora viene la segunda cuestión. Entonces, pongamos esto aquí y vamos a escribir la segunda cuestión. El momento de inercia, en teoría se escribe la sumatoria de los m sub i por r sub i. Mentiras, no es r sub i, es r al cuadrado. Entonces, matemáticamente se escribe así. ¿Qué es lo que dice eso? Que si el timón es chiquito porque tiene poquita masa, o el radio es chiquito y el timón también es chiquito, entonces esta vaina es fácil moverla para allá o para allá. Vamos a ponerle la bolita acá y acá. Y así eran los timones de los carros de mi época, ¿no? Ahora los de ustedes tienen botoncitos y toda la huevona. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tratan de hacer rotar la rueda de una volqueta de esas del Cerrejón? Entonces, lo primero, la masa
es gigantescamente grande con respecto al timón, ¿sí o no? ¿Cuál es la otra variable? El radio de esa vaina es gigante. Esas volquetas son muy grandes. ¿Alguien ha visto alguna de esas volquetas en vivo y en directo? Sí, Ah, no, cierto, porque ustedes solamente ven cálculos. Pero esas llantas son gigantescas. Esas llantas, creo que una persona queda como así más o menos. Sí, uno queda pequeño al lado Y de este es esas llantas, Gustavito. de las Caterpillar, de las esas son Caterpillar. las que utilizan en las minas. Vean, este es Gustavito. Yo quedo como así. Entonces el radio es muy grande, la masa es muy grande. Hacer girar esa vaina es muy berracamente difícil. ¿Listo? Pero cuando yo lo pongo a moverse, ahora meterle las manos a esta llanta y tratar de detenerla, también es muy berraco. Pero a este timoncito es muy fácil. Entonces esta ahí es una medida de qué tan fácil es poner esa vaina a mover y cuando ya se está moviendo, pararlo. Así de simple. Producir la rotación o detener la rotación. Y la aceleración angular, pues simplemente dice, ah, bueno, pues si esta vaina yo la pongo a rotar, lo que rota es, digamos, imaginémonos este eje y después de un tiempo el eje está aquí. Entonces rotó un ángulo y luego de un tiempo dio la vuelta completa, pero da muchas vueltas, ¿sí o no? La aceleración angular, entonces vamos a mirar las variables angulares. Cuando nos movemos en línea recta, usamos X. Cuando rotamos, usamos θ. Entonces, mire, yo tendría una vaina que se llama velocidad angular. Sería θ final menos θ inicial sobre el tiempo. Ustedes me pueden decir, ah, claro, eso es igualito a la velocidad lineal. Mire, X final menos X inicial sobre el tiempo, ¿sí o no? Y ahora me voy a inventar la otra, aceleración angular. Eso será omega final menos omega inicial sobre el tiempo. Y ustedes dirán, ah, pues claro, eso es exactamente la misma vaina que en línea recta. ¿Listo? Entonces fíjense cómo son análogas. Entonces en nuestra ecuación, la segunda ley de Newton, pero para la rotación dice, el torque, que es el análogo de la fuerza, es igual a la cantidad de masa y radio que haya en ese timón o en esa rueda por la aceleración angular, que es la velocidad con la que cambia la velocidad angular. Y otra cosa interesante es, mire, esa velocidad angular que yo pongo acá, se parece mucho a la frecuencia angular que tienen ustedes en el movimiento armónico simple, ¿sí o no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo después les puedo pasar un link de YouTube si quieren mirar en qué consiste eso, el momento de inercia y las variables angulares, o lo pueden estudiar en sus libros, no hay ningún problema. La que nos importa es entonces esta ecuación. Entonces volvamos a lo que llevábamos escrito. Menos mg por d por el seno de θ. Entonces fíjense, aquí algo cambió con respecto al péndulo simple que teníamos allá arriba. Acá solo tengo menos mg seno de θ. Peso por el seno de θ, porque es solo la componente, debe ser igual al otro lado a lo que sea. Pero acá yo puse otra cosa. Yo puse menos mg por d. Entonces miremos de qué carajos estamos hablando acá en el dibujo. Tengo esto, ¿sí o no? Ahora lo voy a dibujar acá nuevamente. Entonces tengo el 0, donde está la puntilla. Aquí yo tengo
el centro de masa, que es el punto que me interesa. Toda la masa de ese cuerpo que estaba ahí dibujado está concentrada en este punto, entonces esto tiene un vector acá que se llama mg, ¿cierto? Y esta es una distancia v. ¿Ya se pillan por dónde va el agua al molino? Es, con respecto a esta, tenemos este ángulo θ, ¿cierto? Entonces acá tenemos una componente así y una componente así. Esta es la que llamamos mg seno de θ. ¿Listo? Pero ahora la cuestión es, mire, yo tengo brazo y fuerza y un ángulo entre ellos. Voy a decir que es de 90 grados, por solo joder. Entonces yo tengo un torque. El torque es mg seno de θ multiplicado por la distancia. Por eso lo pongo acá. Entonces al lado izquierdo lo que tengo son los torques. Y al lado derecho debo tener, entonces, masa por aceleración. Porque recuerden que θ de t es igual a omega. De omega es igual a d de t de la primera, que es de θ de t. Eso es igual a A. Pues miren, la segunda derivada es la aceleración angular. Entonces, aquí está escrito torque, toda esta vaina, es igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Ok? Ahora sí nos quedó la ecuación, pero nuevamente tenemos el problemita de este seno de θ. Entonces, despejemos. De 2 θ de t al cuadrado será igual a menos mg por d sobre el momento de inercia multiplicado por el seno de θ, y hago nuevamente la aproximación de que el ángulo es pequeño. Pues para θ pequeño, el seno de θ es aproximadamente igual a θ, y lo pongo acá, y entonces obtuve la ecuación nuevamente del oscilador armónico simple con omega igual a la raíz cuadrada de m por g por d sobre i. Listo. Y pues entonces obviamente de ahí ya puedo sacar nuevamente el periodo, que es igual a 2pi sobre omega, o sea, es igual a 2pi por la raíz del momento de inercia, y volteo las cosas sobre m y por la distancia desde la puntilla hasta el centro de masa. Se acabó. Ese es todo el business que necesito. Entonces, ¿tienen preguntas? No, no tienen preguntas. Entonces hagamos un ejercicio. Me está doliendo la mano de escribir. Entonces tenemos, ahorita lo hacemos, una, okay.
Entonces, tenemos una varilla. ¿Listo? La varilla tiene el centro de masa colocado en este punto. Hacia abajo, sobre ese punto, pues aparece el peso de la varilla. La puntilla está clavada acá en uno de los extremos. Entonces, cuando yo dejo que la varilla se mueva, pues la varilla se va a mover para allá, va a rotar, ¿cierto? La masa de la varilla es M, la longitud de la varilla es L. Entonces yo quiero encontrar el periodo de oscilación de esta vaina en función de esto. Entonces ustedes dirán, ah bueno, pero es que ya lo tienen. Es fácil. Periodo es igual a 2pi por la raíz de I sobre mg por d. Ahora es que tenemos que entender estas vainas. Entonces, mira. Desde el pivote hasta acá, hasta el centro de masa, esa es la distancia que se llama D. ¿Listo? Pero recuerden que desde el pivote hasta el otro extremo de la varilla, esa vaina se llama L. Entonces lo primero sería tener en cuenta que D es igual a la mitad de L. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo otro que nos interesa saber? El momento de inercia. Eso es para cuerpos que son geométricamente fáciles de trabajar. Los encuentran ustedes en tablas, en el internet, o en los libros. Entonces yo les voy a decir que el momento de inercia para una varilla, cuando rota por uno de sus extremos, se puede escribir como 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. ¿Listo? Resulta que cuando la varilla no rota por uno de sus extremos, sino que rota por el centro, eso nos da otro valor. Eso da 1/12, si no estoy mal, de ml cuadrado. Entonces, fíjese que es diferente. Y vamos a pensarlo de forma sencilla. Piensen en un tubo de esos de PVC largos que alguna vez hayan cogido en su vida en alguna construcción. Estoy seguro que todos cogieron un tubo de PVC. Si ustedes se pusieron a jugar al ninja, pusieron esa vaina a rotar por el centro de la varilla. Entonces, jugaban a esa vaina, ta, 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 ta. Si querían dar golpes, ustedes lo hacían rotar por el extremo de la varilla. Pero resulta que rotarlo de una manera o de la otra es más o menos difícil. Entonces yo les puedo decir, es más fácil hacerlo rotar por el eje que pasa por el centro que por el extremo. Y es relativamente diferente. ¿Listo? Pues a eso se refiere el hecho de que den valores diferentes. Como eso no nos importa en este momento, entonces la cuestión es simplemente el momento de inercia para la varilla es ese. Entonces, con toda esa información, el periodo queda igual a 2pi por la raíz cuadrada de, pues escribamos 1/3 de ml al cuadrado sobre la masa es m, g, la constante de la aceleración de la gravedad, y d dijimos que era L medios. ¿Listo? Pero ojo, que esta vaina, así no, L medios, vamos normalito.
Entonces nuestro periodo en total será igual 2pi, este 2 sube y este 3 queda abajo, entonces queda 2 tercios ml cuadrado m y l. Yo puedo cancelar uno de estos con esta, esto con esto. Entonces el periodo será igual a 2pi raíz de 2 tercios de L sobre G, donde L será la longitud de la varilla y la gravedad, pues ustedes ya la conocen. Entonces fíjense que para una varilla, por ejemplo, que se use como péndulo físico, es relativamente parecido al péndulo simple, pero entra un fraccionario ahí. ¿Hay dudas? Preguntas, Profe, ¿sabe hacer la fórmula para una varilla en general? pero solo si está rotando desde uno de los extremos. Ok. Si rotara por el centro, entonces fíjese, acá el 1/3 cambia por 1/12 y pues los valores entonces darían distintos. Daría 2 sobre 12, que sería 1/6, ¿no? Pues todo depende de la forma del cuerpo, básicamente. ¿Listo? ¿Alguien tiene que copiar algo? ¿O ya puedo seguir? Los veo muy seguros de ustedes. ¿Sí recuerdan que en la semana 4 tenemos parcial? ¿Y si se acuerdan en qué semana vamos? Pues, a ver, gordos, ¿quién me dice en qué semana vamos? En la semana 3. ¿En cuál Pineda? No escuché. En la 3. En la 3, sí señor. Entonces tenemos parcial, lo más probable, el viernes de la otra semana. Pues si tienen dudas, empiecen a preguntarlas, hijos. No se queden pensando que el profesor los va a vaciar o que el profesor se va a reír o cualquier otra de esas cosas. ¿Todo entendido? Listo. Pues vamos a hacer otro. No ejercicio, vamos a hacer otro dispositivo. El último dispositivo que vamos a mirar en este caso se llama péndulo de torsión. Todos ustedes han trabajado el péndulo de torsión, porque todos ustedes en algún momento de la vida se han puesto a joder con el llaverito. Entonces la cagué. Entonces, imagínense que este es un llaverito que está colgado. Ustedes no lo tienen de una cadenita, sino de un cordón. ¿Listo?
Vamos a torcer nuestro llaverito un poquito en esta dirección. Eso quiere decir que lo vamos a torcer más o menos esto. Un pequeño ángulo Z. Entonces todos ustedes cogieron su llavero y le dieron muchas vueltas, y luego lo soltaron y el llaverito se devolvió. Y cuando se enrolla un poco, llega a un punto y vuelve otra vez y rota para el otro lado. Todos hicieron eso, ¿cierto? Entonces, nuestro péndulo de torsión, vamos a ver si funciona de manera similar. ¿Listo? Cuando nosotros torcemos nuestra cuerda, esto es una cuerda o una cadena, cuando la torcemos lo suficiente, pues si ustedes lo miran así como de forma microscópica, pues esa cuerda se va a ver retorcida. ¿Listo? La vaina es que entonces eso induce un torque que induce o que trata de restaurar el equilibrio y por lo tanto aparece para el lado contrario del que ustedes están ejerciendo. Eso está escrito con una ley que se llama, bueno, es una ecuación que simplemente dice que el torque que aparece es proporcional a una constante que se llama kappa por el ángulo. Entonces, entre más tuerzan ustedes esta vaina hacia su derecha, mayor aparece el torque que quiere devolverlo a su posición. Entonces, mire, ese torque depende de cuánto ángulo le pongan ustedes. Y esta constante, ¿qué es lo que dice? Esta constante dice qué tan fácil es torcer esta cuerda o este alambre o esta cabulla o lo que sea. Entonces ustedes saben que la constante va a cambiar dependiendo del material. Si es un hilo, es extremadamente fácil y entonces esta será pequeñita. Pero si es un alambre industrial de esos gruesotes como un dedo gordo del pie, pues es muy berraco que ustedes puedan retorcer esa vaina, ¿sí o no? En ese sentido, entonces aparece esta ecuación. Nuevamente podemos escribir la segunda ley de Newton que dice que el torque es igual al momento de inercia por la segunda derivada del ángulo que esa vaina rota con respecto al tiempo. Entonces yo puedo escribir menos kappa por teta igual al momento de inercia por la segunda derivada, y puedo despejar. Despejemos eso con otro color. De 2 teta de t al cuadrado, entonces queda igual a menos kappa por teta, y le pasamos este i a dividir. Escribamos kappa bien, que se note. Kappa. ¿Listo? Eso quiere decir que la ecuación ya quedó, a esta sí no hubo que hacerle ningún arreglo, ya quedó idéntica a la del movimiento armónico simple. Yo simplemente tengo que escribir que omega es igual a la raíz cuadrada de kappa sobre el momento de inercia y puedo escribir que el periodo es igual a 2 pi raíz de i sobre kappa.
Y tengo entonces todo lo que necesito para mi ejercicio. ¿Listo? Hay algo interesante en esta que hay que escribir. No hay restricción de teta pequeño, en este caso. Fíjese que no apareció ningún seno por ahí de teta, entonces no tuvimos que hacer la restricción. Entonces, mientras que el alambre este que ustedes retuercen no se estalle, no se totee, ustedes pueden retorcerlo lo que quieran y esta vaina va a funcionar como el movimiento armónico simple. ¿Listo? Eso es todo lo que se necesita. Entonces, bebés, ya tenemos nuestros tres dispositivos. Entonces lo que van a hacer es ejercicios. Ustedes son ondas. ¿Qué ejercicio les dejé la vez pasada? Ok, está el péndulo, está la energía del oscilador armónico y sistema masa resorte. Listo. Entonces, habría que hacer péndulo físico. Y un péndulo de torsión. Listo, bebés, revisen el WhatsApp. Ahí están los ejercicios que hay que hacer. Vamos a empezar a trabajar. Treinta y 36 y 38. Profe, el primero es el primero es el péndulo de torsión. El primero es el 35, ese es un péndulo físico. Dice, un péndulo físico en la forma de un cuerpo plano se mueve con movimiento armónico simple con una frecuencia de 0,45 Hz. Si la masa del péndulo es 2,2 kilogramos y el pivote, o sea, la puntilla, está a 0,35 metros del centro de masa, encuentre el momento de inercia del péndulo alrededor del pivote. Entonces simplemente encuentren I. Para eso, entonces vámonos a estas ecuaciones.
Oye, papi, yo Dime. tengo mucha hambre. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres? Yo quiero maní. ¿Quieres banano? Papi, ¿Manzana? Ya va. Qué pena, hijos, que ustedes escuchen aquí al señor papá profesor, pero pues ni modo. Solo les puedo decir, no se casen o demórenlo mucho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Profe, una pregunta ahí, cuando me dicen esa frecuencia, ¿yo la puedo asumir como si fuera la frecuencia angular? No, mi rey. Usted la asume como esta. Acuérdese que el angular debe decir radianes sobre segundos. Y esta es solamente 1 sobre segundos o hertz. Entonces toma es esto. ¿Listo? Dijimos que la masa es 2,2 kilogramos y la distancia de es 0,35 metros. ¿Quién me dicta la ecuación, por favor? Omega para el péndulo físico. La ecuación es omega es raíz de masa por gravedad por la distancia, por d, ¿sí? Sobre y... Momento de inercia, ¿cierto? Sí. Entonces, este es el que nos están preguntando. ¿Qué hay que hacer? Pues, lo primero es, si tenemos esta, ¿cómo encontramos omega? 2πf. 2pi por eso. Entonces será 2pi multiplicado por 0,45 Hz. Ay, pero estoy así, Hz. ¿Esta cuánto da? Me dio 2.82. 2,82. Entonces estos son radianes sobre segundos. ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos lo otro. Entonces despejemos. Omega al cuadrado será igual a mg por d sobre i. De donde yo necesito i, que será igual a mg por d sobre omega al cuadrado. Reemplacen los números.
sobre omega cuadrado, que es 2,82 radianes, que con los radianes yo me puedo hacer el pendejo, sobre segundo, o sea, los puedo poner aquí. Entonces, un segundo se va con uno de estos. Tengo metros y metros al cuadrado, kilogramos, y con los radianes me puedo hacer el log. Total, ¿cuánto les da en números eso? Eso da 0.94. 0,94 kilogramos de este por metro cuadrado, de este por este. Esas son las unidades, ese es el valor. ¿Listo? Sencillito, ¿sí o no? Ahora háganse el segundo. Mientras hacen eso, le voy a servir acá maní al chino que está pidiendo porque tiene hambre. Si tienen dudas con el segundo, con la traducción, me preguntan.
¿Cómo van? ¿Ya casi? ¿O están viendo Netflix? Ya casi. Listo. Voy a dejar de compartir la pantalla un momentico que tengo que sacar unos pantallazos. Entonces, Anderson preguntó a las 9 que si para las varillas cuadradas también se aplicaba. Sí, técnicamente sí, usted lo puede aproximar. Siempre y cuando la longitud de la varilla sea mucho más larga que las otras dimensiones. ¿Ve? Están vendiendo algo afuera. Bueno, gordos, entonces yo creo que podemos dejar ahí, ¿les parece? ¿Sí? Sí, Listo, profe, antes de señor. el, la constante esta ya le- la constante de inercia de la varilla en este ejercicio es la misma de... A ver, vamos a leerlo a ver si es cierto. Entonces dice, una eh, ligera o muy poco pesada varilla rígida de longitud 0,5 metros se extiende recta a partir de uno de los lados de 1 metro. ¿Listo? Entonces, esa vaina se suspende de una puntilla o un pivote y se pone a oscilar. Eso quiere decir entonces que efectivamente sí, está oscilando por uno de los extremos y, y no en el otro extremo, sino en otra parte, usted tiene el centro de masa. Entonces sí puede tomar exactamente el mismo momento de inercia que ya usamos. Ya le pregunta, encuentra el periodo de oscilación y la parte B es qué tan diferente es ese periodo del periodo de un péndulo simple de 1 metro de longitud. Entonces, van y miran cómo se trabajó el péndulo simple y listo. Bueno, de todos modos, no olviden hacer los ejercicios porque se van a recoger al final del corte y además, porque la otra semana, el viernes de la otra semana, tenemos parcial y yo, ¿no? Entonces, para que tengan con qué trabajar. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que sean felices. Voy a ver si le compro aguacate aquí a los señores que vinieron. Que
sean felices. Chao, chao. Luego. Chao, profe. Bueno, luego les subo el video. No, profe, muchas gracias. Ok, a la orden, que vuelvan.